Muy buenas tardes, arrancamos una semana más en Conecta con Valdepeñas, superado ya los 60 días, los 2 meses desde el inicio del estado de alarma, y hoy vamos a hablar con una experta en economía, profesora de economía de la Universidad Nacional a Distancia en su centro de Valdepeñas, que nos va a ayudar a comprender qué es exactamente lo que ha pasado en la economía, tanto a nivel macro como a nivel de la economía doméstica, qué ha pasado con el consumo y cuál va a ser la senda de la recuperación. Datos en este caso ciertamente optimistas, no tan malos como los que desde la mayoría de los sitios se nos están trasladando. Hablamos también con un representante del sector de los autónomos a nivel de Castilla-La Mancha, donde la proporción de bajas en relación con el total de licencia de autónomo es ciertamente reducida también, y hablamos de un sector muy consolidado con una actividad de cierto repunte en cada uno de los sectores, donde prima también la industria manufacturera. Y finalmente vamos a conocer de primera mano del equipo de gobierno las medidas de alivio al pequeño comercio, también al sector de la microempresa, y una iniciativa interesante de apoyo también a este sector mediante la dinamización de la economía de comercio, de mercado, de hostelería, una campaña interesante que se ve venir, que se va a poner en marcha en próximas fechas y a la que se le está dando forma en estos días. Comenzamos con todo ello. Lo primero que nos está interesando en esta crisis iniciada en nuestro país en el mes de marzo es, por supuesto, los efectos en la salud y la mortandad tan tremenda que estamos padeciendo, pero lo segundo, que duda cabe, que es la economía, la afectación, el perjuicio que nos está causando a todos los niveles en la economía y lo que nos causará. María Victoria Aguilar Casado es profesora tutora de Economía y Contabilidad en el Centro Provincial asociado a la UNED en Valdepeñas, y también es profesora de formación profesional en el Instituto Gregorio Prieto. Además, ella es la coordinadora económica del propio centro asociado a la UNED. María Victoria Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de participar en el programa. Muchas gracias por invitarme y deseando comentar contigo la situación económica. Asunto complejo, donde los haya. Yo te pediría que comenzases exponiendo o analizando cuáles fueron los primeros efectos en la economía de la declaración del estado de alarma. Sí, bueno, pues como consecuencia de la declaración del estado de alarma, sí, efectivamente, estaba mirando la presentación que me ponías en la pantalla. Como consecuencia de la declaración del estado de alarma, que como todos los compañeros tendrán presente, fue el 14 de marzo, el Real Decreto 463, hubo unas limitaciones en la libertad de circulación de las personas y contención en educación, actividades comerciales, actividades de hostelería, turísticas, ceremonias religiosas, etcétera. Por lo tanto, como consecuencia del estado de alarma, vimos los ciudadanos un cambio muy importante en el consumo y sociales también, por supuesto. Como consecuencia también de la orden del 19 de abril, otra medida excepcional que se aprobó para garantizar el acceso a la población hacia productos recomendados para tener medidas higiénicas y de esta manera no contagiarse del COVID-19, también se aprobó esta orden. Aquí lo que se aprobó fue un procedimiento para más tarde establecer unos precios máximos. Posteriormente, el 22 de abril, se estableció esta resolución en la que se establecen los precios máximos para determinados artículos. En particular, yo he querido analizar el mercado de las mascarillas, pero sí, en esta resolución hay otros también. Entonces, a partir de aquí, claro que ha cambiado nuestra vida, ha cambiado el consumo y, por lo tanto, ha cambiado la economía y, en concreto, la microeconomía, que es la parte que yo he querido resaltar en la conferencia. En muy pocas ocasiones, Victoria, el Estado en nuestro país ha tenido que intervenir para corregir fallos evidentes del sistema de economía de mercado. Con la especulación tan enorme que se nos vino en el mercado de las mascarillas y de otros elementos de protección personal,
Sí. pues vimos cómo el Estado reaccionaba y marcaba un precio máximo de venta en oficinas de farmacia con un IVA, del 0%. ¿Estás de acuerdo en que esta medida era necesaria, esta y otras por el estilo? Bueno, a ver, estas medidas de establecer precios máximos en épocas de crisis suelen ser comunes. Suelen ser comunes, se hacen con el objetivo de que todo el mundo pueda acceder a ese bien tan útil y tan necesario en épocas de crisis. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo este establecimiento de precios máximos es con la idea de solucionar un problema que se da de exceso de demanda o escasez. En épocas de crisis se suele dar esta escasez, en concreto si nos centramos en el mercado que yo he analizado de mascarillas, y también, con lo perjudicial que puede resultar para la gente que las necesita y no puede acceder a ellas. Y por otro lado, hay unos cuantos oferentes o unas cuantas empresas que se aprovechan de la situación de crisis y venden este producto a un precio muy alto. Entonces, desde el punto de vista de la administración pública, lo que se pretende es solucionar este problema de escasez. Lo que pasa que, como yo expongo en la conferencia, esto desde el punto de vista económico tiene también efectos adversos. Y claro, hay que valorar un poco los efectos adversos con los beneficios que puede tener para la sociedad. Y es un poco lo que he analizado. La rebaja del IVA, pues más o menos tiene los mismos efectos. Al rebajar el IVA lo que se pretende es que todo el mundo pueda acceder a ese bien que es tan necesario en la actualidad. En España solamente es obligatorio hasta ahora en los servicios de transporte público, pero es muy recomendable en España para prevenir el contagio, y en el resto de países, o en muchos de los países que están sufriendo la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19, se ha establecido su obligatoriedad, con lo cual es un bien escaso y de alguna manera la administración pública quiere solucionar ese problema. Y como vuelvo a repetir, es una medida que se ha llevado a cabo en muchas épocas de crisis. En el ámbito de la microeconomía, ¿cómo reaccionó el mercado, el consumo a esta nueva situación a la que nos enfrentábamos a mediados del mes de marzo? Bueno, pues todos podemos comprobarlo, simplemente es pararse a pensar y vemos un poquito cómo ha cambiado el consumo. Por ejemplo, un sector muy afectado negativamente y que tiene un peso muy importante en la economía de España es el turismo. Ha afectado muy negativamente a la hostelería también, al comercio. Y luego hay otros sectores o otros productos en los que ha aumentado la demanda. Por ejemplo, yo he destacado en la presentación que hice productos de alimentación, pues simplemente harina, levadura. Estamos oyéndolo continuamente en las noticias, que hay escasez, que vas también al supermercado y sobre todo al principio de la crisis no lo encontrabas. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? Pues porque todo el consumo lo hacemos desde casa. Cocinamos más que antes porque no podemos salir de casa, no podemos ir a restaurantes, no podemos ir a bares a tomar el aperitivo, la cerveza, y todo esto lo compramos y lo consumimos en casa. Luego también ha aumentado la demanda de productos que se dedican al ejercicio físico. También porque cerraron gimnasios, necesitamos hacer algo de ejercicio físico, entonces ha aumentado la demanda de productos de este tipo, de bicicletas estáticas, pesas, etcétera. También los productos de peluquería. Las peluquerías cerraron, ahora están abiertas, pero también con sus limitaciones de aforos, y también aumentaron las demandas de maquinillas, de cortar pelo, de tintes para el pelo, etcétera. Por supuesto, los servicios funerarios, y por desgracia aumentaron muchísimo también. Como destaco en la presentación, es una época de reinvención, porque hasta ahora no se había visto, o era algo muy, muy escaso, muy raro, tener ceremonias religiosas online, y se están llevando a cabo y cada vez más. Por otro lado, también ha aumentado muchísimo la demanda, por supuesto, de productos sanitarios, de productos y servicios sanitarios, para hacer frente a la crisis sanitaria que estamos atravesando. Pues me refiero a los EPIs, a los respiradores, a muchos productos relacionados, también los geles hidroalcohólicos, guantes, etcétera. Y por último, yo destaco en mi presentación, ha aumentado muchísimo a nivel mundial la demanda de mascarillas.
Es que hasta ahora no habíamos oído hablar de mascarillas, pero ahora es que nadie puede no tener mascarillas en casa, porque es obligatorio en algunos casos, como he dicho, y en otros casos muy, muy recomendable. Victoria, la oleada de solidaridad que trajo desde la sociedad civil la confección masiva de mascarillas a nivel de confección casera, influyó, fue un elemento corrector de esa anomalía en el mercado de este tipo de artículos, ¿o es irrelevante? No, por supuesto que afectó al mercado y para bien. Al principio, como podemos ver en, bueno, en los gráficos que hice en la presentación, no sé si se van a poner ahora aquí, no si va a dar tiempo. Al principio había un precio estipulado para las mascarillas, depende también de qué tipo de mascarilla hablemos. Si hablamos de la FFP3, pues al principio de la crisis un precio aproximado que podía tener era de 3 euros, perdón, de unos Sí. 2 euros, unos 2 euros. Antes de la Como crisis. antes de la crisis, eso es, antes de la crisis. Alrededor de 2 euros, la mascarilla FFP3. Como consecuencia de la crisis hubo un aumento de la demanda, se desplazó la curva de demanda hacia la derecha y se incrementó muchísimo el precio. Al principio de la crisis se podría hablar de un precio de 7 euros o más, en algunos casos puntuales mucho más. ¿Qué pasa? Que después se desplazó también la curva de oferta. Cuando le dimos tiempo al mercado, la curva de oferta también aumentó. En este ejemplo estaría el que tú expones. Había empresas que se dedicaban a otra cosa o particulares también, de forma solidaria, y se empezó a fabricar mascarillas de forma masiva, con lo cual hizo desplazar también la curva de oferta hacia la derecha y podemos comprobar con la ayuda de los gráficos cómo el precio de mercado y el abastecimiento del mercado se da. El precio baja un poquito con respecto al principio de la crisis, no baja tanto como antes de la crisis y se satisface el mercado de alguna manera. Entonces, por supuesto que tiene mucho valor, mucho valor. El ir progresando de fase a fase de desescalada y que poco a poco vayan reactivándose el sector terciario, el comercio, la hostelería, la automoción, va a comportar que de manera automática, instantánea, empiece a recuperarse la economía en estos sectores, o la recuperación llega después y la economía en esos sectores continúa cayendo. A ver, desde el momento que empezamos con la desescalada y empieza la actividad a tomar un poquito de agilidad, de actividad, es pues bueno para la economía. Es bueno para la economía y seguramente que se empiece a notar. Lo que pasa que el miedo que nos da esta desescalada es que haya un repunte de la crisis sanitaria, un aumento de casos, de contagiados y de fallecimientos. Y en ese momento, claro, la actividad comercial o la actividad económica puede verse otra vez mermada debido a este repunte de los casos de contagios. Por último, quería preguntarte tu opinión sobre, en primer lugar, si la recuperación en general de esta crisis económica que se nos ha venido de la noche a la mañana va a ser también, en cierto modo y proporcionalmente rápida, o va a ser una recuperación lenta como lo fue la de la crisis de 2008 a 2012. Y perdona que te pregunte en términos macroeconómicos. Nada, no tienes que pedir perdón por nada, no. Pues bien, mi opinión es que en cuanto que atravesemos la crisis sanitaria, que esté controlada, yo pienso que la economía va a poder aumentar más rápido que la hizo después de la crisis de 2008. Porque es que es una crisis totalmente diferente. Aquí en estos momentos es como consecuencia de una crisis sanitaria, no ha sido por una crisis financiera. Entonces, yo pienso y quiero ser optimista que en cuanto que demos con la solución de la crisis sanitaria, todo empezará a funcionar y posiblemente haya una recuperación económica, seguramente que no tan rápido como quisiéramos, pero quizás tampoco tan lenta. Vamos a ser optimistas. Optimista. Es realmente lo que escasea, el optimismo por todas Sí. partes. María Victoria Aguilar Casado, profesora de Economía y Contabilidad en la UNED de Valdepeñas, de la provincia de Ciudad Real, y profesora de Formación Profesional en el Instituto Gregorio Prieto. Muchísimas gracias por tu participación y enhorabuena por tu ponencia en ese ciclo
de charlas online que el centro asociado organizó y que viene impartiendo los 2 últimos meses, y en el cual estáis participando prácticamente el claustro entero, no solo del centro asociado en Valdepeñas, sino también de sus extensiones en Puertollano y en Alcázar de San Juan. Sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No quiero dejar de animar a la gente a que se matricule en esta actividad tan interesante que está teniendo muy buena acogida. Como tú has dicho, el ciclo de conferencias de la UNED te acompaña desde casa. La matrícula, el plazo está abierto hasta el próximo martes 19 de mayo, incluido. Y les animo a participar por la variedad de temáticas, seguro que les va a resultar muchas de ellas interesantes, y sobre todo quiero resaltar que la matrícula tiene 2 modalidades, una modalidad gratuita y otra modalidad solidaria de 10 euros nada más, y que todo lo recaudado irá destinado a Cruz Roja, con lo cual les animo, no dejen de matricularse. Desde la página web del centro encontrarán toda la información y el acceso a la matrícula. Gracias. Además, quedan pocos días para que se apunte la gente que tenga algún interés en esto, pero los enlaces y la plataforma permanecerán activos durante al menos 1 o 2 meses todavía. ¿Es así? Exactamente, sí. Hasta el martes incluido, como os digo, está abierto el plazo de matrícula. Pero desde el momento en el que se matriculan tienen acceso a todas las conferencias que se han emitido desde el inicio, desde el 13 de abril. Son unas 30 conferencias en total. Y después de la matrícula, no sé exactamente el plazo que estarán disponibles, pero sí 1 mes o 2 seguramente que están disponibles. Permíteme una preguntita más a este respecto. La última vez que preguntamos nos dijisteis que iban en torno a 450 inscripciones. Esto fue hace aproximadamente 3 semanas, 1 mes. ¿Por dónde va ahora la matrícula? ¿A cuántas se han alcanzado? Pues está muy cerca de las 500. 500 matrículas, alrededor de 490 estaban ayer. Hoy ya no sé si habrá habido alguna más nueva. Con lo cual les animo porque además colaboramos con la Cruz Roja. Pues enhorabuena una vez más por ese grado de convocatoria, ese poder de convocatoria. Muchas gracias, Victoria. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un saludo. El gran colectivo de trabajadores y profesionales autónomos están en el objetivo y en el interés y en la preocupación de todo el país y de nuestra comunidad autónoma. En el día de hoy se hizo público una información de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha, que nos daba a conocer el número de bajas en afiliaciones al régimen especial de trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha desde finales de febrero a finales de abril. En esos 2 meses han caído las afiliaciones en 3.155 personas. Un número importante, que duda cabe, pero si lo ponemos en términos relativos, pues el porcentaje es mínimo, porque hemos pasado de 148.848 a 145.600, casi 145.700. César García es el secretario general de la Unión de Profesionales y Autónomos de Castilla-La Mancha, la UPTA, al que saludo en este momento. César García, buenas tardes y gracias por responder a la llamada de Conecta con Valdepeñas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y por supuesto es un placer conectar con Valdepeñas. César, esta caída en 3.155 afiliados en Castilla-La Mancha, en términos porcentuales, ¿está en sintonía, está en la tónica de la tendencia a nivel nacional? Bueno, yo creo, incluso diría que es un poquito más baja que la tónica nacional. Aquí en Castilla-La Mancha el autónomo tiene una actividad que normalmente está muy consolidada y haber descendido desde el mes de febrero, desde finales de febrero hasta finales de abril en 3.150 autónomos no me parece un número muy descabellado para la que nos ha caído encima, ¿no? Lo que significa es que por una parte hay mucho espíritu emprendedor y por otra parte también las actividades económicas de los castellonmanchegos están bastante más consolidadas que en el resto del Estado. Sin embargo, en vuestra organización comentáis que la mayor parte de esas bajas pudieron estar debidas a una falta de información
por parte de estos profesionales, de estos autónomos, de que no era en absoluto necesario el darse de baja para poder acceder a las ayudas que había planificado y ofrecido el Estado. Claro, aquí se dan dos situaciones distintas. Los que antes del día 14 de marzo, en una previsión de lo que podía pasar, decidieron darse de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos y hacer un cese de la actividad, y se adelantaron quizá por unos días, porque el día 18 de marzo concretamente, si no recuerdo mal, se publicó el Real Decreto por el cual se nos concedía la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre y cuando en fecha de 14 de marzo hubiéramos estado dados de alta en el RETA. Hay gente que se adelantó, quizá porque pensó que históricamente a los autónomos nunca nos habían echado una mano cuando nos había ocurrido una circunstancia de estas características o de otras, y se adelantó en el proceso. Al adelantarse en el proceso, lo que ha ocurrido es que se ha quedado sin la posibilidad de obtener esa prestación y, por lo tanto, sin la posibilidad de obtener la exoneración de las cuotas de seguridad social de los meses de febrero, de los meses de marzo, de abril y de mayo. Y si el estado de alarma se alargara hasta el mes de junio, también se cobraría esta prestación en junio y también estaríamos exonerados del pago de la cuota de seguridad social. Esto es un grupo. Y el otro grupo, de esos 3.150 aproximadamente, son aquellos que realmente se vieron en una dificultad extrema en términos económicos de poder afrontar una situación de cierre de un mes, 2 meses o 3 meses. Oye, sabemos que hay autónomos también que viven al mes, quiero decir que sus ingresos les da para satisfacer sus necesidades socioeconómicas, pero para nada más. Por lo tanto, toda esa gente entiendo que se lo planteó con tiempo, y esos quizás sean los que tendremos más complicados de conseguir su retorno. Pero hay una cantidad importante y muy alta que lo hizo, pues que se adelantó un poquito a la jugada, y lo que le ha supuesto es no poder conseguir esa prestación. Te lo iba a preguntar, ¿cuántos de estos 3.150 piensas que son recuperables y en cuánto tiempo? Hombre, yo espero que sean recuperables más del 50%. Espero que, porque entre estos 3.150, el primer descenso que nos dimos cuenta fue de finales de febrero a finales de marzo. Allí ya habíamos descendido en 2.200 y nos llamó muchísimo la atención que había un porcentaje muy alto, casi el 25%, que había descendido del grupo de la industria manufacturera. La industria manufacturera, que concretamente es la que más trabajadores tiene. Yo creo que la industria manufacturera se adelantó un poquito en el tiempo. Yo creo que toda esa industria la vamos a poder recuperar sin ningún problema. Entonces, bueno, yo espero que más del 50% sean recuperables, no sé en qué fase, en fase 1, en fase 2, en fase 3 o en julio. O algunos definitivamente lo que han decidido es que han perdido la campaña y que entonces lo que van a hacer es esperarse al mes de septiembre. Pero yo estoy seguro que de aquí a final de año hemos recuperado las cifras de febrero, que eran mucho mejor, por cierto, que las de enero. Habida cuenta de que una proporción altísima del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha reposa sobre los profesionales autónomos, seguramente que más de un 90%, ¿podríamos decir que la crisis económica del coronavirus en Castilla-La Mancha va a ser mucho más liviana que la crisis o que la afectación sanitaria en nuestra región, que ha sido brutal? Bueno, yo tengo la esperanza de que la situación económica no vaya a ser tan brutal como la situación sanitaria. Y en parte porque estamos viendo que este es un descenso mínimo de autónomos en 2 meses respecto a la situación en la que nos encontramos, y en parte también porque el Estado ha hecho un esfuerzo, pero la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho un esfuerzo también. Hoy mismo se han publicado las ayudas para los autónomos, para todos aquellos que han tenido que cerrar, para los que no han cerrado, pero sin embargo han descendido en su actividad. Tengan trabajadores, no tengan trabajadores, sean societarios, no sean societarios, entra casi todo el mundo, y yo creo que eso es una inyección de 25 millones de euros en la economía de nuestra comunidad autónoma.
No he sacado las cuentas, pero son más de 55.000 personas las que han recibido la prestación por cese de actividad en Castilla-La Mancha, la prestación de autónomos, que multiplicado por una media de 1.200 euros por los últimos 2 meses, pues nos sale una cantidad de inyección económica bastante fuerte. Sé que no es suficiente y sé que muchos autónomos están poniendo de su bolsillo y sé que muchos profesionales están poniendo el dinero que han podido ganar en los últimos años o del que han podido guardar. Pero, como he dicho al principio, el espíritu emprendedor de Castilla-La Mancha es muy grande y por eso confío mucho en los autónomos castellano-manchegos. Un 37% de los autónomos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha están protegidos por la prestación extraordinaria por cese de actividad, como comentas. Si en esta semana que iniciamos, bueno, ¿cuál sería tu mensaje para estas microempresas capitaneadas y pilotadas por profesionales autónomos que van a subir la persiana de sus establecimientos de hostelería, de comercio? ¿Cuál sería el consejo, la recomendación que más les puede interesar, César? Bueno, yo les daría un consejo a ellos y les daría un consejo también al resto de la ciudadanía, que yo creo que es importante. Ellos saben que lo van a tener complicado, porque las condiciones, si pasamos todas las provincias a fase 1, las condiciones, aun con todo, todavía no son muy óptimas como para poder abrir según qué tipo de negocios. La hostelería solamente atendiendo en terrazas y al 50%, el comercio solamente con el 30% del aforo, en fin. Yo, sobre todo, mucha paciencia, sobre todo cumplir a rajatabla todas las normas que se puedan, por no decir todas, que el Ministerio de Sanidad nos da para controlar este tipo de pandemia, este coronavirus que nos ha afectado tanto. Y yo, un mensaje a la ciudadanía, que yo creo que es importante y que quizá les ayude más a los autónomos este mensaje que voy a lanzar. Nuestros autónomos, nuestros profesionales, nuestros comerciantes, nuestros hosteleros, los que han podido, han estado ahí durante la pandemia. Han estado muchos arriesgando sus vidas para podernos prestar servicio. Otros que hubieran querido no han podido. Ahora yo creo que es el momento de devolverles todo lo que han hecho en estos meses por nosotros. Tanto a los hosteleros que han podido abrir como los que no, como los comerciantes, como el resto de los profesionales. Hemos dado aplausos a sanitarios que se lo merecían, a las fuerzas de seguridad del Estado que se lo merecían, a todo el mundo que se lo merecía, pero hay un colectivo, estas pequeñas tiendas de alimentación, de proximidad, cerca de nuestras casas, que nos ha servido para no tener que alejarnos de nuestros domicilios y poder abastecernos de las necesidades más primarias. Y yo creo que ahora tenemos que devolverles ese esfuerzo que ellos han hecho por nosotros. Entonces, apuesto y invito a toda la sociedad civil a que compren en los comercios de cercanía, en que compren en los pequeños comercios, porque piensen ustedes, si estos pequeños comercios de alimentación, de papelería, etcétera, etcétera, no hubieran existido o los hubiéramos perdido, hubiéramos estado completamente desabastecidos o hubiéramos tenido un desabastecimiento muchísimo más grande. Esto por una parte, hay que comprar en el pequeño comercio y hay que fomentarlo en los pequeños hosteleros y hay que fomentar todas las actividades de los profesionales autónomos. Y luego quiero lanzar también un mensaje de confianza a la ciudadanía. Nuestros profesionales, nuestros hosteleros, nuestros establecimientos están preparados para que ustedes no se contagien. Vamos a hacer todo lo posible y me consta que están haciendo todo lo posible para cumplir toda la normativa de sanidad. Por lo tanto, entiendo que no hay que tener ningún miedo, que podemos entrar en estos comercios y establecimientos sin ningún miedo y que, por favor, es el momento ahora de devolverles el esfuerzo que ellos han hecho por nosotros. Pues ahí ha quedado muy claro tu mensaje en una doble vertiente. César García, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias, ha sido un placer.
El pequeño comercio está siendo uno de los grandes perjudicados por esta crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Por eso, desde las instituciones públicas se están adoptando distintas iniciativas y medidas para apoyarlo. Y de ese tema precisamente vamos a hablar con la concejala de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Valdepeñas, Julia Cejudo, que la tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes. Lo primero que te iba a preguntar es por esa nueva campaña que habéis lanzado a través de las redes sociales que se llama Juntos Avanza Valdepeñas. Cuéntame un poco en qué consiste y cómo surgió. Hola, pues mira, esta campaña surgió porque cuando estaba en la reunión que tuvimos con las asociaciones de empresarios, una de las cosas que se hablaron es que había que hacer una campaña potente para que la gente se animara a comprar en el comercio local. De momento, la primera parte va a ser a través de las redes sociales. Estamos trabajando a través de Facebook, de Instagram y de Twenty. Y esta campaña consiste en realizar un vídeo de 30 segundos en el que la gente anime a la población a comprar en el comercio, en el pequeño comercio. Se va a realizar se pueden mandar los vídeos hasta el 9 de junio. Y a partir del 9 de junio pues se irán poniendo en las diferentes redes. Conlleva también 3 cheques de 50 euros que podrán participar todos los que participen en la campaña y se podrán gastar en los establecimientos que hayan participado en dicha campaña. Los vídeos lo que queremos es que se emita un mensaje positivo y en el que la gente se anime, y podrán participar tanto lo que son los propios establecimientos como los usuarios que vamos a comprar a cualquier comercio. Y en eso es lo que estamos haciendo. ¿Y se están animando a participar? La campaña se lanzó la semana pasada y yo esta mañana estaba hablando con la trabajadora que lo lleva y me ha dicho que sí, que se estaban mandando vídeos. También deciros que las asociaciones también por su parte están incentivando a la gente a que mande vídeos. ¿Anima desde las cámaras de Televaldepeñas a los negocios a que participen en esta campaña? Bueno, pues yo creo que como el comercio local lo que fomenta principalmente es la economía local, todos tenemos que apoyarnos. Entonces, lo que hay que hacer es animar a todo el mundo a que el dinero se quede aquí en Valdepeñas. O sea, tú cuando vas a un comercio compras y luego ese dinero sabes que va a repercutir en otros servicios, en otros establecimientos, y lo principal es que la gente se anime a comprar en el comercio local, porque además tienen productos de calidad, hay cercanía, nos conocemos, da vida a la localidad, y yo creo que todo esto es positivo. Desde el área de desarrollo empresarial, ¿qué percepción tenéis de la situación que se está viviendo ahora mismo en el pequeño comercio y en las empresas en general en Valdepeñas después de esta pandemia? Vamos, es indudable que tanto el comercio como la hostelería son dos sectores que son de los que peor lo están pasando, porque han tenido que cerrar las puertas y han tenido que cerrar, o sea, no ha habido ninguna posibilidad de trabajo. Cuando esta mañana yo me he levantado y me he dado una vuelta por el pueblo para ver cómo estaba yendo la cosa, como comenzábamos hoy la fase 1, en la cual ya se podrían abrir los comercios con las puertas abiertas y con las medidas de seguridad, pero ya no había que pedir cita previa y esas cosas. He visto que no todos los comercios están abiertos, pero también es verdad que hablando con el presidente de Valdepeñas Comercial, me comentaba él esta mañana que bueno, que hay comercios que no van a abrir hoy, pero que a lo mejor van a abrir la semana que viene, porque bueno, están también implementando medidas de seguridad, adquiriendo productos que a lo mejor necesitan y no los tenían, pero yo soy optimista y yo espero que en muy poco tiempo tengamos funcionando tanto los comercios como la hostelería aquí en Valdepeñas. Hace varias semanas se celebró una reunión con los presidentes de las asociaciones empresariales de la localidad. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, la reunión yo creo que fue bastante positiva. La reunión, bueno, el equipo de gobierno a través del alcalde les expuso las medidas que se iban a llevar a cabo económicamente, porque como sabéis el concejal de Hacienda en el ayuntamiento es el propio alcalde. Entonces les comentó que la tasa de terrazas se iba a eliminar este año, que también las licencias de apertura de establecimientos de menos de 150 metros tampoco se les iba a cobrar la licencia, y también la venta por ventana tampoco se iba a cobrar. Ellos le pareció buena idea, ellos aportaron algunas otras ideas como las campañas publicitarias de apoyo al comercio, al pequeño comercio,
y algún otro tipo de cosas, pero hubo entendimiento y bueno, mantendremos en otras siguientes reuniones pues implementando más medidas y más cosas. ¿Y hay alguna nueva medida que se vaya a adoptar en las siguientes semanas? Lo que os he comentado, por ejemplo, de las terrazas y eso, irá al próximo pleno, porque como sabéis, en el pleno anterior lo que se hizo fue instrumentar, como si dijéramos, las ordenanzas para poder luego llevar a cabo las ayudas. Y conforme vaya avanzando de fase, se irán haciendo otras medidas, pero todavía no les puedo decir cuáles. También ha llegado una noticia desde el Partido Popular de Valdepeñas que van a presentar una moción para crear un centro comercial online. ¿Cómo valoráis esta medida vosotros? Mira, os cuento. Dentro de lo que es la EDUSI, que la habréis oído hablar por todos lados, Desarrollo Empresarial tiene un proyecto, es un plan de potenciación del pequeño comercio y de los emprendedores, en la cual ya desde el inicio llevaba el crear un marketplace, un centro comercial online. Entonces, ahora mismo estamos ya en la fase de contratación para la plataforma y yo creo que en brevedad estará en funcionamiento. O sea que la idea me parece buena porque ya te digo que se va a llevar a cabo. Vale, y ya para terminar, quería que mandaras un mensaje pues para la gente, para los ciudadanos en general, a que apoyemos al pequeño comercio de Valdepeñas comprando en él, que en estos momentos lo van a necesitar más que nunca. Bueno, pues deciros que hay que ir a comprar al pequeño comercio porque, como os digo, mantiene la economía local, son vecinos, nos conocemos, al final la economía de Valdepeñas depende mucho tanto de comercio como de hostelería. El dinero que se pueda mover se queda en Valdepeñas, da al pueblo, dinamiza al pueblo, además sabemos que hay cercanía, que hay confianza y que hay que comprar en el comercio de Valdepeñas. Hasta aquí hoy Conecta con Valdepeñas y ponemos un broche musical para finalizar nuestro programa. Damos a conocer la nueva formación Sirá Jazz, que viene de la evolución de la antigua banda Oretania Jazz y de los cuales nos han llegado este vídeo con el que nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles. Hasta entonces, muy buenas noches. En mis sueños de colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo, sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, como mi vida, que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy.